Muy buenos días para todos, Dios les bendiga, qué bueno poder compartir en esta mañana la palabra. Ha sido de edificación para todos nosotros el tiempo de ministración y alabanza. Queremos dar gracias a Dios por este tiempo y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que puede ser compartida en esta mañana, que puede ser, Señor, transmitida a través de estos medios, que podamos en esta mañana ser edificados, que podamos ser confrontados, que podamos llegar a tu presencia, Señor, con oídos abiertos, corazones dispuestos, Señor, y vidas entregadas a ti, a la obediencia y para poder caminar de tu mano. Bendice a cada una de las familias que están ahí en sus casas, en sus lugares, que nos están viendo, y permítenos a nosotros los que estamos acá, Señor, seguir en conexión contigo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Uno de los problemas de hoy es la injusticia social. Vivimos en una sociedad que idolatra el tener y tener cada vez más, y ese tener y tener ha hecho que se abran brechas económicas y sociales en medio de nuestras ciudades, en medio de nuestro país. Y yo quiero en esta mañana hablar un poquito acerca de este tema. La semana pasada hablábamos de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de una nación de obedecer las normas y las políticas de los gobiernos. Y hoy quiero que hablemos un poco acerca de precisamente eso también, de lo que significa ser ciudadano en medio de nuestra nación, que muchas veces vive desigualdad en lo que tiene que ver con la parte social y económica. Los gobiernos hablan de equidad. Los gobiernos hablan de dar a cada uno de pronto lo que necesita, no lo que es justo ni dar a todos lo mismo, sino a cada sector de la población lo que necesita para que haya un equilibrio social. Y creo que esa es una buena idea y un buen propósito el que hay en nuestros gobiernos, tal vez de apoyar a los más necesitados, a los menos favorecidos. Quiero dejar algo en claro antes de seguir. No soy comunista, ni el propósito de esta predicación tiene tintes políticos, ni nuestra idea es criticar un gobierno ni exaltarlo sobre otro. No, quiero simplemente llamar la atención a lo que la palabra del Señor nos dice en medio de estas épocas difíciles que estamos viviendo a manera económica, en el ámbito económico y social. Afloran sentimientos y acciones tanto altruistas como egoístas. Existen los que quieren darlo todo, los que quieren atender a toda la población, pero también están aquellos que están pensando en no gastar por el miedo tal vez a quedarse sin recursos. Yo quiero en esta mañana que miremos el texto de Santiago capítulo 5, versículo 1 al 6. Santiago capítulo 5, versículo 1 al 6. Por favor, abra su Biblia o vaya a su dispositivo electrónico, si de pronto tiene otro ahí a la mano, no se desconecte de la transmisión. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en este texto, en esta mañana? Dice: ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas, y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros,
que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar. Para el día de la matanza han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. El Señor bendiga su palabra. Es un texto con un juicio y con unas acusaciones muy directas. ¿Santiago le estaba hablando a los ricos de la iglesia? ¿O es una denuncia social? Es una denuncia de lo que está sucediendo en medio de la sociedad. Tal vez esta palabra puede estar hablando tanto a la iglesia como a aquellos que están afuera. ¿Cuáles eran los problemas o pecados de estos ricos? ¿Cuáles eran las acciones que el Señor estaba condenando en este texto a través de Santiago? Quiero mencionar algunos de ellos. El primero era que amasaban fortunas, versículos 2 y 3. Se han podrido sus riquezas y sus ropas están comidas por polilla, se han oxidado su oro y su plata. Entonces nos habla de riquezas, de ropas, de todo aquello que acumularon y acumularon durante mucho tiempo. ¿Ser rico es malo? No. ¿Tener posesiones terrenales es malo? No. El dinero en sí mismo no es ni bueno ni malo, no tiene un sentido moral. El problema que podemos ver en el texto es que ellos eran avaros, que ellos estaban acumulando y acumulando, pero solo por el placer de tener y tener mucho más. Y la pregunta es, ¿cuánto dinero es suficiente? ¿Cuántas posesiones son suficientes para nosotros el día de hoy? ¿Cuánto es suficiente para el ser humano hoy en día? Tenían suficiente, pero no lo compartían. El Señor los acusa por esto. En segundo lugar, dice que no pagaban a sus empleados. El versículo 4 dice: oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Posiblemente eran dueños de tierras y grandes riquezas, pero no estaban cumpliendo con el deber que tenían con aquellos que eran sus empleados, con aquellos que estaban a cargo suyo, que habían desarrollado, desempeñado una labor. Les estaban quedando mal. La pobreza en esa época era tal que no podían darse el lujo de pasar un día sin recibir su jornal. Si no recibían su jornal, lo que significaba era que no iban a comer. Y de alguna manera era condenarles a morir. Condena entonces el Señor el no pago a sus empleados y nos hace recordar el texto de Deuteronomio 24, Deuteronomio 24, versículo 14 y 15, donde nos dice: no oprimas al jornalero, en su día le darás su jornal, es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame al Señor contra ti. Eso es lo que dice la palabra y se está cumpliendo en este momento. El Antiguo Testamento dice esto en Deuteronomio y se está cumpliendo en ese momento, y es la acusación que tiene Santiago contra aquellos ricos de la época. En tercer lugar, tercer pecado o problema que describe aquí Santiago es que vivían una vida llena de lujos y placeres desenfrenados. Versículo 5: ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día
de la matanza. Han puesto su felicidad en las cosas de la tierra. No se trata de no disfrutar lo que Dios nos ha colocado a nuestro alcance para disfrutar. Si usted tiene una casa, un carro, goza de un terreno, el problema no es tener esto. El problema no es la riqueza. El problema es lo que hacemos con esa riqueza. No se trata de no disfrutar las riquezas o las cosas terrenales. Se trata de que la felicidad de estos hombres, su mente, su corazón, su deleite estaba puesto en las cosas terrenales. Las cosas materiales eran el fin de su vida, el propósito. Su propósito era conseguir y acumular más y más. Y una cosa es usted comprar comida, comprar ropa para saciarse y para vestirse. Y otra cosa es usted comprar y comprar para acumular, sabiendo que hay otras personas que pueden estar pasando dificultades. Vivían una vida de lujos y placeres desenfrenados. En cuarto lugar, nos dice que mataban al justo, versículo 6. Han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Posiblemente lo hacían porque aquellos eran asalariados y no tenían la posibilidad de defenderse o de responder contra aquellos que hacían este tipo de injusticias. Entonces la vida de un ser, de una persona del común, era que su salario no le alcanzaba, entonces tenía que pedir prestado y dejaba como prenda de garantía algo, su ropa o algún terreno. Pero como para los que iba a ir a trabajar no le pagaban a tiempo, se atrasaba con sus acreedores. Y lo más seguro era que esa cadena se volvía una bola de nieve que al final terminaba por destruir la economía de aquellos de la sociedad que vivían más necesitados. No recibir el salario significaba no comer. Esa acción violaba el sexto mandamiento: no matarás. Esto me hizo pensar un poco en la tragedia en Tasajera, en esos ladrones de gasolina que murieron quemados. Ese es un juicio demasiado rápido para aquellas personas que viven, según los estudios que he podido leer o que pude mirar en estos días, en unas condiciones muy, muy precarias de necesidad. Resulta que ellos vivían en una ciénaga donde la pesca era su principal medio de supervivencia. Pero llegó la carretera principal que iba a abrir el progreso a la costa, una carretera que supuestamente iba a traer beneficio a mucha gente. Seguramente trajo beneficio a mucha gente, pero aquellos que quedaron en medio de esa construcción se vieron relegados a la pobreza y a la miseria. Y no estoy excusando el robo de gasolina, ni el robo de los camiones, ni estoy excusando a las personas que obran mal. Pero a veces nuestra misma sociedad genera acciones, genera que las personas realicen acciones que van en contra de la voluntad y el propósito de Dios. No es justificado nada de esto. Mi propósito solamente es entender y ver hasta dónde nuestra injusticia puede estar causando la desgracia y la muerte de aquellos que están a nuestro alrededor. Menos mal que nosotros no somos ricos, ¿cierto? Esa podría ser la perspectiva de algunos de nosotros. Menos mal que no tenemos que pagarle salario a nadie, ¿cierto? Que no tenemos grandes empresas.
Entonces esa palabra puede que no nos hable mucho a nosotros, pero yo sí creo que somos responsables. Yo creo que cada uno de nosotros es responsable en el espacio en el que Dios lo ha colocado para obrar con justicia. Y permítame leerle algunas anotaciones que tengo acá con respecto a nuestra responsabilidad. Seguramente algunos de ustedes, de los que están viendo esta transmisión, tienen un carrito. ¿Cuánto paga usted por una hora de parqueadero cuando va al centro? ¿Entre 1.500, 2.500? ¿Por qué le damos al que nos cuida el carro en la calle 3 monedas de 100? ¿Cuánto le paga usted a la persona que le hace el aseo en su casa? Tal vez le exige que llegue a las 7 de la mañana, que le colabore con todos los oficios porque usted está muy ocupado haciendo muchas cosas. Pero que no se vaya a ir antes de las 5, tiene que quedarse hasta las 6. Y pues no tengo sino 30.000 pesitos. Esto es lo que tengo. ¿Eso es justo ante los ojos de Dios? En el Éxito usted paga tal vez 3.000 por un aguacate. Me gusta siempre el ejemplo del aguacate. Pero al de la calle le sacamos 2 aguacates por 2.000 pesos. Porque es que nosotros sí somos vivos. Nosotros sí sabemos negociar. A la persona que le ayuda a llevar el mercado a la casa le damos 500 pesos. Al que le limpia el vidrio, tal vez en el semáforo, le damos 3 monedas, 4 monedas de 50. Tal vez usted puede pensar en algunos elementos o situaciones de su vida en los que ha sido injusto. Nosotros no somos ricos, muchos de nosotros no lo somos, pero Dios ha colocado en las manos de todos nosotros la posibilidad de obrar con justicia con aquellos que son menos favorecidos en medio de la sociedad. ¿Estamos obrando con justicia? ¿Estamos reflejando el corazón justo de Dios? El corazón que se interesa por aquellos menos desvalidos, por los más desvalidos, el pobre, la viuda, el extranjero. Eso nos dice la palabra, que debemos velar por aquellos que son menos favorecidos. Algunas resonancias, algunos pensamientos. El texto nos deja ver que el Señor hace justicia. Sea que usted esté viviendo injusticias por parte de otra persona o que sea el que está cometiéndolas, estamos en el ojo de Dios, porque el Señor nos está mirando a todos y juzga con justicia. Deberíamos sentir temor de no hacer justicia al necesitado. Seamos justos. Seamos justos en cosas tan sencillas como el aguacate. Pensemos en la miseria que podemos estar provocando cuando pedimos rebaja por cosas tan sencillas y tan simples con las que esa persona está levantando su sustento diario. El Señor hace justicia. Seamos justos y rectos en nuestros negocios. Paguemos a tiempo, paguemos lo justo. Es más, la palabra nos invita a ir un poco más allá, a ser generosos con el necesitado. El texto nos dice que estamos viviendo los últimos tiempos. Eso le decía Santiago a los que estaban leyendo la carta. ¿Cuánto más serán para nosotros los últimos tiempos? Dejemos de sentirnos orgullosos por ser más vivos que otros. Esa es una visión equivocada y para nada bíblica. Otra resonancia es que debemos recordar que solo somos administradores
de lo que Dios ha colocado en nuestras manos. No se jacte, no se enseñoree. Todo lo que usted y yo tenemos no es nuestro, es del Señor. ¿Para qué nos lo ha dado Dios? No para acumular y acumular. La palabra nos dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Si Dios nos ha permitido tener posesiones, bienes materiales, algo de dinero, compartamos. Seamos sabios en ese sentido. Ayudemos a los menos afortunados. Recordemos que nuestra meta no debe ser acumular riquezas, sino servir al Señor con lo que nos ha dado. Y no se trata de venderlo todo y darlo a los pobres, pero sí se trata de no creernos amos y señores de lo que tenemos. Se trata de ser equilibrados en el manejo de nuestras finanzas. Hagámonos tesoros en el cielo y no en la tierra. Si usted tuviera una gran fortuna y su asesor financiero le dijera que para el próximo año el peso colombiano no valdrá nada, que esa fortuna que usted tiene no valdrá nada, pero que los lingotes de oro, eso sí tendrán valor, ¿usted qué haría? ¿Cambiaría toda su fortuna y lingotes de oro y dejaría lo suficiente a lingotes de oro y dejaría lo suficiente para vivir de aquí al próximo año, verdad? La palabra del Señor nos dice que debemos hacer tesoros en el cielo. La palabra del Señor nos dice que en el siglo venidero nuestras riquezas terrenales no tendrán valor, que nuestras riquezas terrenales serán efímeras, serán comidas por el óxido y por la polilla. Toda la riqueza del mundo es pasajera, pero los tesoros en el cielo, los tesoros celestiales, no se pueden dañar ni se los roban. Eso es lo que nos dice el mejor asesor financiero, el que lo sabe todo. Un hombre muy rico murió y toda su familia se acercó en el funeral al abogado y le preguntaron preocupados: ¿cuánto dinero dejó? Y el abogado respondió: tranquilos, no se llevó nada. Creo que eso nos deja una gran reflexión. Vinimos sin nada y nos vamos a ir sin nada. Y yo le doy gracias al Señor porque en nuestra congregación hay personas que son millonarias en el cielo, archimultipuchimillonarios en el cielo, porque han aprendido a sembrar en el reino de Dios. Hombres y mujeres que saben lo que es servir al Señor, que saben lo que es ayudar al necesitado, que su carro no es su carro, sino que es el carro de la congregación, que donan dinero para las necesidades de otros, que son hospedadores, que su corazón ha estado realmente en los negocios del Padre. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Hermanos, no envidiemos a los ricos. Apreciemos lo que Dios nos ha dado. Vivamos, trabajemos con ahínco, trabajemos con esfuerzo. Y si el Señor nos permite conseguir algo de dinero, posesiones, qué bueno, pero que ese no sea nuestro propósito de vida. Que podamos desarrollar una mirada bíblica, que podamos ver el dinero y el mundo como lo que es. El dinero es para usarlo y las personas para amarlas. Cuando comenzamos a amar el dinero, comenzamos a usar a las personas. Que Dios nos ayude a tener una perspectiva desde este texto, una perspectiva más bíblica de lo que es ser justos en medio de la sociedad en la cual Dios nos ha colocado como luminarias, como sal y como luz. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, tú eres bueno. Tú nos sustentas, tú nos provees. A cada uno de nosotros
mucho o poco, tú nos has dado la provisión. En medio de estos tiempos, Señor, permítenos evaluar nuestro corazón, permítenos evaluar nuestras acciones, permítenos evaluar lo que hacemos con aquello que has colocado en nuestras manos. Sana nuestra vida, nuestro corazón, porque a veces somos avaros. Permítenos confiar plenamente en que tú eres nuestro proveedor. Permítenos invertir nuestras riquezas, tiempo, dinero, posesiones económicas, en ti, que podamos ser sabios, Señor. Padre, y oramos por nuestra sociedad, a la cual tú nos has llamado a impactar, en la cual tú nos has llamado a ser sal y luz. Esa sociedad, Señor, que en muchos sentidos es egoísta, avara, codiciosa, que no piensa sino en su deleite personal. Perdona, Señor, a tus hijos si han caído, si hemos caído en estos pecados. Perdona a tu iglesia, Señor, si en el corazón se han anidado esos sentimientos, esas perspectivas equivocadas. Perdona, Señor, a nuestra nación y danos un corazón justo, un corazón generoso, un corazón que ame a las personas antes que a las cosas. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias por esta palabra que llega a nosotros en esta mañana. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de tus hijos, hoy y siempre. Amén.